¿Qué tal amigos? Yo soy Pancho y te saludo en tu canal Expertos en Reciclaje de Plástico. El día de hoy te quiero dar las gracias porque gracias a ti y a todas las personas que ven estos videos ya somos 30,000 suscriptores en este canal, 30,000 personas en la comunidad interesados en el reciclaje y que quieren ir por más. Gracias a ti puedo subir más videos porque tú estás compartiendo esta información, porque tú te estás suscribiendo a este canal y podemos seguir haciendo más videos. Te lo agradezco en serio. Vamos a seguir adelante, vamos por 100,000. Cuando tengamos 100,000 suscriptores va a haber una gran sorpresa. Así es que vamos a seguir adelante. Vamos a empezar a hablar del polietileno de alta densidad de inyección. ¿Te acuerdas cuando estuvimos moliendo las cajas de refresco, las cubetas, todo ese tipo de plástico duro en los molinos Recomex? Pues el día de hoy vamos a agarrar 1 kilo de esta hojuela y lo vamos a analizar. Vamos a hacer lo que se conoce como cernido, como imantado, y vamos a estarlo lavando. Con eso nos vamos a poder dar cuenta de todas las imperfecciones que puede llegar a tener este material, las combinaciones, y eso nos puede ocasionar perder a los clientes. Recuerda que cuando tú tienes un cliente que necesita el material, ahí está vivo tu negocio. Cuando tienes a los proveedores que te entregan un buen material, ahí está tu negocio. Así es que acompáñame, no te pierdas este video porque va a ser muy interesante. Velo hasta el final y vamos a llegar a unas conclusiones muy buenas para tu negocio. Pues bien, una vez que ya tenemos aquí nuestro producto, lo que vamos a hacer es entender lo que tenemos, la hojuela que tenemos para poder hacer un buen lavado. Aquí el material que nosotros echamos al molino pues es un material postconsumo, es un material sucio y pues tiene también, aunque digamos que no, puede llegar a traer algún metal, aunque lo traigamos. Hay muchas cajas que en sus uniones tienen unos tornillitos, puede haber de eso también, y sobre todo mucho polvo, mucha pintura descuartizada, algo de residuo orgánico que se haya quedado pegado en la cubeta, etcétera, qué sé yo. Entonces aquí uno de los procesos más comunes que te piden los clientes es el de cernido e imantado. Ahorita vamos a hacer el vaciado de esto. Vamos a hacer el vaciado de esto para ver cómo puede tener todo el producto, cómo nos vamos a encontrar todo este polvo, y vamos a usar esta barra magnética para poder ver si tiene algún tipo de contaminación. Recuerda que estamos trabajando con 1 kilo de polietileno de alta densidad duro, y vamos a ver si dentro de todo esto pues llega a haber algún metal, que aquí ya empezamos a escuchar cómo se queda pegado y estamos escuchando cómo puede haber algún tipo de alambre. Todo esto es la razón por la que los clientes que te piden este material te lo pueden pedir cernido e imantado, para quitarle cualquier tipo de polvo, cualquier tipo de fino, etcétera. Esto por lo regular se hace con máquinas que tienen el sistema de cernido e imantado Recomex. Estamos trabajando en una maquinita que te va a entender, que va a entender tu necesidad y sobre todo va a encajar en el mercado mexicano, que tiene muchas carencias, que tiene muchos huequitos en el proceso del material. Y bueno, todo esto es Recomex y lo vamos a estar trabajando. Entonces nos estamos encontrando alambre que posiblemente venía en alguna caja que no nos dimos cuenta. Cuando se está procesando este plástico, lo que sigue es fundirlo a través de la peletización. Entonces pues se hace líquido, pero el metal pues obviamente se atora y puede dañar nuestras máquinas para hacer los procesos. Y si nos acercamos más podemos ver que hay polvo. Esto es lo que no le interesa a la gente que esté, ¿no? Esto es lo que se sale también en el proceso de cernido e imantado. Y pues también hay gente que prefiere lavarlo, y en el lavado vamos a ver qué es lo que pasa cuando echamos nuestro polietileno de alta densidad. Hay gente que prefiere quitarse de problemas y entregar un material todavía mejor, y hay otros que piensan pues que no es necesario lavarlo, pero si te das cuenta, cuando entra al agua podemos ver la separación, cómo se está separando, cómo se está haciendo la separación de un plástico que posiblemente aquí todo lo que se hunda seguramente es merma, es contaminante, son piedras, son metales, etcétera. Si te das cuenta, aquí en este video o en este kilo que estamos analizando, solamente cayó lo que es metal y alguna partícula que puede llegar a tener alguna carga, que esto en realidad no nos afecta. Y bueno, este es el aspecto que tiene el material una vez que ya se lavó, ya se cernió. Aquí podemos ver que tenemos cerca de 30 gramos, tampoco es mucho, estamos hablando de un 3%
De 1 kilogramo, el 3% son finos, puede ser tierra. La verdad es que es un material que sí puede entrar sucio al molino, pero por la misma fricción, por la misma, todo empieza a dispersarse, empieza a perderse. Solamente hay que tener cuidado con los metales, que hay maneras de sacarlo. Y en donde sí podemos tener problema es si hacemos una mala mezcla de los materiales antes de molerlos. Ahorita vamos a hacer la prueba en este pequeño contenedor que tiene mitad agua, mitad alcohol etílico, haciendo una densidad de 0.93. Entonces vamos a recordar que en esta densidad del polietileno se debe de hundir. Todo el material que está aquí se debería de hundir. Vamos a hacerlo poco a poco, pero solamente es para darnos cuenta de si nuestro material está contaminado. Si tú te diste cuenta, pues cuando era la pecera que estaba lavando, pues todo flotaba. Aquí tenemos que tener mucho cuidado con los materiales que estamos metiendo, los materiales que estamos mezclando. Y pues vamos a ver, aquí nosotros tuvimos una buena selección al molerlo, pero puede haber piezas engañosas, puede haber algunos materiales que sean muy similares, que sean muy parecidos, y esto es lo que nos va a ir bajando la calidad cada vez que lo molemos. En realidad se puede o se tolera un 5% de polipropileno a la hora de hacer la inyección, pero ahorita te voy a hacer un acercamiento de algunas hojuelas que pueden hacer que esto siga dañando y que este material cada vez sirva menos para hacer productos de calidad, y este material termina haciéndose en productos que cada vez valen menos, lo que ocasiona que sea un precio muy cerrado de venta, que no tengas margen para poder ofrecerlo y que no estés haciendo productos de calidad. Entonces vamos a ver qué es lo que flotó y vamos a ver por qué está contaminado nuestro material, porque todo lo que está flotando es polipropileno. Y bueno, aquí hay algunas hojuelas que están flotando. Esto es un porcentaje, lo vamos a pesar. En teoría no debería de subir nada porque todo debería de ser polietileno, porque es lo que molimos. Pero quiero que te acerques y quiero que veas conmigo esta pieza, porque por ejemplo esta pieza está porosa. Eso significa que cuando se hizo, el material pudo haber venido combinado o el material pudo haber estado húmedo. Por eso es muy importante el secado. Esto provocó que tuviera porosidad. Esta porosidad lo que hace es que tenga burbujas de aire por dentro del material, y por eso, aunque sea una densidad menor que haga que el polietileno se hunda, aunque sea eso, aquí lo que nos vamos a dar cuenta nosotros es que tiene poros y lo va a mantener flotando. Esta es una de las cosas que también nos puede hacer pensar que es polipropileno, pero no. Esto es polietileno, pero tuvo defectos en la inyección. No se llenó bien el molde, no era el mismo material, tenía humedad, etc. Más adelante vamos a tratar de conseguir a expertos en los procesos para que nos puedan orientar y nos puedan decir qué es lo que pasa, por qué estos materiales no valen tanto. Pues ya lo vieron, amigos, esta fue la manera de cómo se separa el duro, ya sea que lo separes por color, ya sea que lo hagas multicolor. El proceso que sigue aquí es la peletizadora. Este canal está abierto para que algún patrocinador nos traiga una peletizadora y aquí sigamos haciendo el proceso. Si no, un día la vamos a conseguir. Pero yo quiero que te quedes con la idea que si es tu interés poner un negocio de reciclaje de plástico, yo te voy a poder dar muchos tips, pero en la guía vamos a poder entrar en contacto directo tú y yo y vamos a poder trazar la línea de tu negocio, esa línea que necesitas, ese empujoncito para que des el paso e inicies operaciones de tu negocio de reciclaje de plástico. Cualquier duda o comentario, por favor, escríbenos un correo a expertos.reciclaje.plastico@gmail.com o entra a nuestro sitio web, explora los productos que tenemos para ti, explora cómo podemos entrar en contacto directo nosotros dos y vamos a poder hacer más grande la comunidad. El sitio web es www.expertosenreciclajedeplástico.com. Yo soy tu amigo Pancho, te deseo lo mejor, la mejor de las vibras, muchas bendiciones, cuídate por favor en esta época actual que todo está en contra, todo está contra todo pronóstico, pero vamos a salir adelante. Te mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones, bye bye.